¿Qué es la unción? El poder del reino de los cielos para que cumplamos un propósito aquí en la tierra. Diga conmigo, yo tengo propósito. El problema es que muchos no caminan en el propósito porque lo que no tienen es poder. Por eso todo el tiempo dicen, no puedo perdonar, no puedo levantarme, no puedo cambiar, no puedo transformarme, no puedo tomar esa decisión, no puedo renunciar a ese trabajo, no puedo abrir ese negocio, no puedo proyectar, no puedo predicar, no puedo. Porque les faltaba poder. Y lo que están recibiendo en este mes es poder del cielo para cumplir un propósito aquí en la tierra. Yo quiero que entendamos algo. Dios nos viene hablando acerca de cómo se activa la unción. Y para que la unción sea activada necesita un llamado. Diga conmigo, yo tengo un llamado. Y ese llamado requiere una formación. Y aprendimos cómo a través de nuestros procesos somos formados en el carácter para atender ese llamado. Pero ese llamado y esa formación también implican una renuncia. Porque hay cosas a las que tenemos que renunciar, diga conmigo lo viejo, para poder atender el llamado y ser formados, diga el que está a su lado, hacia lo nuevo. Y resulta que una vez tú tienes esos tres elementos, viene el cuarto, el definitivo. Y es entender que la unción no se enseña, la unción no se aprende, la unción se recibe, porque la unción se imparte. Y eso se llama transferencia. Diga conmigo, transferencia. Es como se activa el manto para transformar vidas. Hay algo que tenemos que entender en esta mañana. Tú no comenzaste algo en tu vida. Lo que tú estás viviendo, tú no lo comenzaste. Alguien lo comenzó por ti, alguien oró por ti, alguien sembró en ti, alguien abrió el camino delante de ti. ¿Sabes qué significa eso? Que tú eres el resultado de una transferencia. Hay muchas personas religiosas, egocéntricas, soberbias, que dicen, no, es que yo estoy así, yo cambié porque yo oré, porque yo me encerré a ayunar 3 días, porque yo hice. Yo te digo algo, no importa cuánto te esfuerces por hacer, nada de lo que tú puedes hacer tiene el poder para convertirte en lo que hoy eres. Es una transferencia. Es el resultado de lo que otros han invertido en ti, de lo que otros han creído en ti, de lo que otros han hecho por ti. Otros con unción. Diga conmigo, unción. Por eso tú no estás comenzando un camino. Senda de Valientes no es el comienzo de un camino. Tú estás recorriendo el camino que otros hemos preparado para ti. Tú estás disfrutando hoy de lo que otros con lágrimas hemos sembrado ayer para ti. Ohio está disfrutando hoy de lo que muchos de ustedes con lágrimas han preparado para que ellos hoy puedan transitar. Magali lleva años abriendo el camino de Senda Life para que hoy otros lo puedan transitar en Los Ángeles, en la Florida, allí ahora en Ohio, en Argentina. Pero tenía que haber alguien que marcara ese camino. Alguien tenía que invertir para que hoy tuviéramos cámaras. Alguien tenía que pagar el precio para que hoy tengamos transmisión. Alguien tenía que abrir el camino que hoy ustedes están transitando. Bueno, excelente. Entonces deja de creer que esto comienza contigo. No. Tú le estás dando trascendencia a lo que otro te transfirió. Pero lo que tú estás haciendo es la plataforma de lo que otros van a recorrer. Por eso tenemos que ser tan entendidos de lo que representa el cristianismo. Tú no naciste para vivir solo. Tú no naciste para hacerlo solo. Tú naciste para cumplir un propósito y necesitas unción. Diga conmigo, necesito unción. Porque tú no puedes vivir toda la vida de la unción de otro. Porque significa que vas a vivir toda la vida del propósito de otro. Que otro crece, pero tú no creces. Otro avanza, pero tú no avanzas. Y déjame decirte que cuando tú no vives tu propio propósito, pasas toda tu vida viviendo el propósito de otro. Por eso cuando tú no buscas tu propia unción, vas a pasar dependiendo de la unción de otro. Y esta es una casa donde yo no lidero personas. Yo formo líderes para que cumplan el propósito de Dios y transfieran eso en la vida de otras personas. Bueno, excelente. Por eso no se trata simplemente de venir. Déjame darte esta frase para comenzar la palabra del día de hoy, para tu Facebook. Si no vives tu propósito,
pasarás toda tu vida viviendo el propósito de otros. Por eso hay mujeres que viven el propósito de su esposo y están frustradas. Hombres que viven el propósito de su esposa y están frustrados. Hijos que viven el propósito de sus padres y están estancados. Padres que viven el propósito de sus hijos y sus hijos no tienen propósito todavía claro. Imagínense cómo viven los padres. Cristianos que viven el propósito de un pastor y ellos toda su vida caminan despropositados creyendo que su propósito es ocupar una silla, traer una suma de dinero e invitar a otros a ocupar la misma silla. No, eso no es propósito. Mi propósito es uno y es formarte a ti para que tú vivas tu propio propósito. Bueno o excelente. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, dile al que está a su lado, porque hay que venir a la iglesia. Hay que conectarse con la iglesia, pues todo lo que yo te doy te da el poder, diga conmigo unción, porque yo te transfiero de mi unción, yo te transmito de mi unción para que tú tengas unción y salgas por la puerta, salgas de la transmisión a cumplir tu propósito, a marcar tu diferencia, a tomar tus decisiones y a vivir la vida que Dios preparó para ti. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Vamos a cerrar este mes de la unción hablando de la transferencia. Segunda de Reyes capítulo 2, mira lo que dice el versículo 8. Después de que Elías le dijo a Eliseo, quédese aquí en Gilgal, yo ya vengo. Y Eliseo le dijo, no me quedo, yo voy con usted, porque estaba siendo formado. Le dijo, quédese aquí en Gilgal, voy a bajar a Gilgal y ahorita. No, Señor, yo voy con usted. Quédese aquí, voy a bajar a Jericó. No, Señor, yo voy con usted. Porque Eliseo entendió que no era que Elías lo estuviera rechazando, sino que Dios lo estaba probando. Porque la formación requiere prueba. Dígame quién pasó la universidad y nunca presentó una prueba. Otra cosa es que habíamos personas brillantes que nos eximieron de las pruebas, pero de que había pruebas, había pruebas. Escúchame. Y una vez Eliseo fue probado y fue aprobado, inmediatamente fue empoderado a través de la transferencia de la unción. ¿Cómo sucedió? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y entonces Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Pero si me vieras cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así más sí. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, diga conmigo, la unción. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas del Jordán y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Diga conmigo, unción. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Los mismos que hace 8 días venían a imponerle mentiras, a desmotivarlo, a frustrarlo, a juzgarlo, a criticarlo. Cuando vieron la transferencia de la unción sobre él, ahora se postraban porque reconocían el poder del cielo para cumplir un propósito en la tierra. Hijos, quiero dejarles 3 reflexiones acerca de la unción en esta mañana. 3 reflexiones que podemos aprender de Eliseo. Y es que la unción se tiene que anhelar. La unción se tiene que anhelar. Por eso muchas personas, cuando solo dependen de la unción de un predicador, de un líder, de un pastor, no anhelan la unción. Por eso nunca viven un propósito. Pero la unción también se tiene que tomar.
La unción no va a venir por sí sola a posarse sobre ti. Tú la tienes que anhelar y cuando tengas la oportunidad la tienes que tomar, te tienes que apropiar, tienes que tomar decisiones, tienes que recoger tu manto. Pero no solo se anhela, no solo se toma, la unción se tiene que usar. Porque de nada te sirve tener unción si no la vas a usar. ¿Qué fue lo primero que Eliseo hizo al tomar el manto de la unción? Fue a usarlo como vio que Elías lo usaba. ¡Oh, qué tremendo! Y quiero hablarte de esos 3 elementos. Y el primero, anhelar la unción. Diga conmigo, anhelar la unción. Y es que anhelar la unción es anhelar el poder para hacer algo grande aquí en la tierra. Necesitas anhelar el poder de Dios para hacer algo grande aquí en la tierra. Ya es el momento de dejar de quejarte. Ya es el momento de dejar de lamentarte. Ya es el momento de dejar de vivir como víctima de las circunstancias. Tienes que anhelar poder del cielo para tomar decisiones nuevas aquí en la tierra. Tienes que anhelar poder del cielo para comenzar proyectos nuevos aquí en la tierra. Tienes que anhelar poder del cielo para dejar de vivir la misma vida que hasta hoy habías vivido aquí en la tierra. Porque si vienes a la iglesia y Dios te dice que hay una vida nueva, ¿por qué te vas a conformar a vivir la misma vida vieja o con la misma vieja, pero la vida vieja que siempre has vivido? No, tienes que anhelar poder para vivir algo nuevo. Para de conformarte. Para de lamentarte. O como dirían nuestros primos brasileros, para de sufrir. No tienes por qué vivir sufriendo. Ay, pero usted enseña que es necesario el sufrimiento. Sí, pero para que produzca crecimiento. Por tanto, el punto no es sufrir, es crecer. Es aprender de lo que te está haciendo sufrir para comenzar a crecer. Por eso el secreto de anhelar la unción no es que la anheles por sí misma, sino para qué la estás anhelando. ¿Para qué la anhelas? Eliseo hubiese podido coger el manto y anhelar yo quiero una doble porción. ¿Para qué? Para callarle la boca a los hijos de los profetas. Para verme así churro como se ve Elías. Para que la gente me respete como respeta Elías. No. La unción está ligada a algo que se llama propósito. Por tanto, no es anhelar unción, no es anhelar poder. Es para qué anhelas poder. ¿Para qué quieres el poder que viene del cielo? Muchos religiosos solo anhelan el poder del conocimiento para estar criticando a otros, juzgando a otros, señalando a otros, haciendo sentir mal a otros, pero para eso no es el poder del conocimiento. Por eso el Señor Jesús nunca cogió a los discípulos y les dijo, bueno muchachos, los martes a las 3 les voy a explicar teología 1, teología 2 y teología 3. No, les decía, ven que les voy a enseñar los principios del reino. Un día a una mujer se le perdió una moneda. Un día a un pastor se le perdió una oveja. Un día un mercader encontró una perla de gran valor. Y con esas aplicaciones prácticas del cielo les enseñó cómo vivir el reino aquí en la tierra. Pero los que tenían el poder de la información no lo lograban entender. Porque el conocimiento ahoga el entendimiento. Por eso el Señor dice, no nos envanezcamos en nuestro conocimiento. Necesitas entender que hay un para qué de la unción. Diga conmigo, para dar, para servir y para multiplicar. La unción tiene un propósito en ti. El poder de Dios es para dar a otros. Porque cuando tú anhelas la unción, pero no anhelas la unción para dar, la vas a utilizar para recibir. ¡Oh, qué tremendo! Y entonces utilizas la unción como tantos sinvergüenzas del evangelio para recibir plata, para recibir reconocimiento, para recibir prestigio, para recibir más y más y más y más gente de la que pueden pastorear, porque ya no pastorean, utilizan para seguir recibiendo. Tú necesitas anhelar poder de Dios para dar de lo que Dios te va a dar. Cuando Eliseo recogió el manto, ¿qué fue lo primero que hizo? Diga conmigo, dio un golpe. Y el golpe que le dio con el manto al Jordán, abrió el Jordán. Y lo que Eliseo no sabía es que otros estaban viendo lo que él estaba dando y lo que eso estaba produciendo. ¡Wow!
La persona me decían ahorita en Ohio, pero pastor, no entendemos cómo usted viene hasta acá. Sabemos que es una persona ocupada, pero saca de su tiempo para venir hasta acá, invierte en nosotros su energía, su tiempo, lo que Dios le ha dado. Yo le decía, es que no tiene otro sentido por el cual Dios me lo haya dado. Y lo que Dios me dio es para darlo a quien Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Pero tienes que entenderlo. Anhela la unción, eso está bien, pero anhélala para dar más de ti en beneficio del propósito de otros. Dar más de ti a las personas. Poder de Dios. Poder para hacer riquezas, para dar empleo. Poder para hacer riquezas, para dar y ser columna financiera de la iglesia. Poder para hacer riquezas, para dar oportunidades a otras personas. Poder para servir, para darle esperanza a otros. Poder para servir, para darle a otros la oportunidad de volver a creer en el amor genuino que viene de Dios. Si lo que tú anhelas no es para dar, estás anhelando mal. Segundo, ¿anhelas la unción para servir a otros? O muchos anhelan la unción para que otros les sirvan a ellos. Muchos anhelan la unción simplemente para ocupar una posición, cuando la unción lo que te asigna es una función. Por eso el Señor Jesús le decía a los discípulos, si alguno de ustedes quiere ser grande, si alguno de ustedes quiere reconocimiento, proyección, poder, hágase servidor de sus hermanos. Porque el poder sin servicio es un peligro. Diga conmigo, el poder sin servicio es un peligro. Y tercero, si anhela la unción, anhélala para multiplicar. Diga conmigo, multiplicar. Hay más, hay más. La unción se tiene que multiplicar. Si le diste a uno y funcionó, mañana dale a dos. Si le serviste a una familia y fue bendecida, mañana sírvele a 2 familias. Pero utiliza lo que Dios te dio en función de cumplir tu propósito en una generación. No te conformes con venir a la iglesia. Tú vienes a la iglesia y Dios te ha transferido poder. Tú no eres la misma desde que estás viniendo a la iglesia. Tú no eres el mismo desde que te conectas con Senda de Valientes, ¿o sí? La pregunta es, ¿y a quién le estás sirviendo a través de lo que estás recibiendo? Pregunta que está a su lado, ¿a quién le estás sirviendo con lo que estás recibiendo? Ah, no, pastor, yo sigo igual, trabajando igual, durmiendo igual, viendo Netflix igual, holgazaneando igual, criticando igual, quejándome igual. Entonces te quedaste simplemente con una experiencia de unción, de la unción de otro, pero no experimentaste una transferencia para que tengas tu propia unción. Y una experiencia nunca es igual a una transferencia. Mi propósito no es que tú tengas una experiencia. Por eso, aunque aquí hay milagros, aunque aquí hay unción profética, aunque aquí hay palabra de ciencia, aunque aquí hay revelación del cielo, aunque aquí hay poder del cielo para transformar vidas, jamás me ven a mí promocionándolo. Porque yo no quiero que la gente venga por una experiencia. Yo necesito que la gente venga por una transferencia. Necesito que tú entiendas que Dios te trajo aquí para transferirte de lo que Él me entregó a mí. Para que tú salgas a hacer allá lo mismo que yo hago acá. Bueno, excelente. Pastor, pero es que, ¿y cómo lo hago? Haciéndolo. Pero es que siento que no puedo. Pues porque no tienes el poder. Recibes hoy el poder. Hoy vas a recibir el poder. Para que salgas a hacerlo. Sal y golpea el Jordán. Sal y usa lo que Dios te está entregando. Pero anhela primero recibirlo. Para usarlo. Para servir y para multiplicarlo en la vida de otros. ¿Sabes por qué la gran mayoría de ustedes está aquí? Porque yo uso mi poder afuera de la iglesia. Porque si yo no usara mi poder afuera de la iglesia, tendría por ahí 4 o 5 personas nomás aquí. Pero si tú utilizas tu poder afuera de la iglesia, la gente no va a caber en este lugar. Por eso se van a levantar más pastores, más evangelistas, más profetas, más maestros. Porque el poder no es para uno, el poder es para una generación. El poder es para una familia que crece, que avanza y que se compromete con el reino de los cielos aquí en la tierra. Bueno, excelente.
Entonces, ¿por qué es tan importante el para qué? Por una frase que es eslogan de esta casa. Y es que una bendición sin preparación se convierte en una maldición. Una bendición sin preparación se convierte en una maldición. Por eso yo siempre le digo, hijo, ¿vas a poner un negocio? Involúcrame para yo poderte orientar. Jamás me involucro en los negocios de mis hijos. Luz Dari me ha rogado, no, querido imponer. Porque ella sabe lo que Dios le ha entregado y es una empresaria reconocida en Latinoamérica. También llegó ayer de Buenos Aires y estaba dictando unas conferencias. Y Dios le está usando de una manera tremenda y me dice, pastor, sea mi socio en los congresos, pastor, sea mi socio en el periódico, pastor, sea mi socio en... Y yo le digo, no, yo no puedo ser tu socio porque yo soy tu padre espiritual. Yo no puedo ser tu socio, pero te respaldo en todo. Y ella me llama, ¿qué nombre le ponemos al congreso? La invitaron a dictar la conferencia en Buenos Aires y nos sentamos y la estructuramos, la armamos y se fue a dictarla. Porque yo estoy aquí para tomar de lo que Dios me entregó a mí y ponerlo al servicio de ustedes, para que ustedes puedan usarlo y puedan multiplicarlo allá afuera. Pero involúcrenme. ¿Van a tomar una decisión? Involúcrenme. No es pedirme permiso. Yo jamás les voy a obligar, ni jamás les voy a permitir. ¿Me corro? Jamás les voy a obligar y jamás les voy a prohibir, pero siempre los voy a inspirar. Siempre los voy a cuidar, siempre los voy a instruir. Pero quiero que lo entiendan, hijos. Tienen que anhelar la unción, pero con un propósito. Y prepararse para vivirlo. Escúchame, un matrimonio es una bendición, ¿sí o no? Pero si no te preparas, se va a convertir en tu peor maldición. Una empresa es una bendición, ¿sí o no? Pero si no estás preparado, se va a convertir en una maldición. Un trabajo es una bendición, ¿sí o no? Pero si no estás preparado, se convierte en una maldición. Segundo, diga conmigo, tomarla. Vamos, diga conmigo, tomar la unción. Entonces ya anhela la unción. Eliseo la anhelaba. Es más, Eliseo se pasó de calidad y le dijo, anhelo el doble de lo que tú tienes. ¡Wow! Yo anhelo que mis hijos, me decía Nacho, allá me decía, pastor, me siento asustado. Yo, ¿por qué, mi hijo? No, yo, perdón, hijo, que sea infidente. Me dijo, no, yo me hice para atrás porque yo decía, uy, no, ¿yo cuándo voy a predicar así? Uy, no, ¿yo cuándo voy a...? Todo eso que el pastor, y que irán a... No, yo no. Yo le decía, hijo, entonces él me decía, pastor, es que yo creo que yo nunca voy a poder ser como usted. Le dije, gracias a Dios que lo entiendas, hijo, porque nunca vas a ser como yo. Mi responsabilidad es que llegues a ser mejor que yo. Yo anhelo que mis hijos reciban el doble de lo que yo tengo. Yo anhelo que ustedes tengan más de lo que yo he recibido. Yo me gozo cuando Luz Dari viaja, se proyecta, cuando Mauricio hace sus negocios y los proyecta, cuando Connie viaja a Guatemala, viaja a El Salvador, cuando viaja por las naciones a dictar charlas y se proyecta. Yo me gozo cuando mis hijos arrancan negocios, proyectan empresas. Porque yo no nací para eso, aunque lo busqué por muchos años. Pero un día entendí que Dios me llamó a renunciar a todos mis anhelos para poder ser un instrumento para que Él cumpla el anhelo en la vida de mis hijos. Amén. ¿O no es lo que vive un padre con sus hijos? Por eso se llama paternidad. Esa es la esencia de lo que Dios nos entregó en esta casa. Pero cuando tú lo anhelas, tienes que anhelar el doble. Tienes que anhelar más. Pero cuando tengas la oportunidad, tienes que tomarla. El manto no se le pegó a Eliseo. O sea, Elías no cogió el manto y lo soltó y vino el vientecito de la Rosa de Guadalupe y sobre Eliseo. No. Diga conmigo, el manto no se le pegó. Diga al que está a su lado, él lo tuvo que recoger. Y Eliseo tuvo que acercarse a donde estaba el manto, agacharse donde estaba el manto, recoger el manto para poderlo tener. ¿Eso qué significa, pastor? Que tomar la unción requiere un precio que tú tienes que pagar. Tener poder significa que te tienes que mover. Con orar no te va a llegar.
Eliseo se hubiera podido quedar ahí. Oh Señor, que ese manto que se le cayó a Elías venga sobre mí. Voy a ayunar 3 días. Voy a hacer el ayuno de Daniel, de José, de Esther, de la prima Susana, del primo Rigoberto. Yo voy a hacer la unción que tenga que, la oración, el ayuno que tenga que hacer para que ese manto. No, eso es religiosidad. El manto no va a venir por ti, viene porque Él te ama a ti, pero tú lo tienes que recoger. Tú lo tienes que recoger. Dios te lo pone ahí. Y si de verdad lo anhelas, te mueves. Si de verdad lo anhelas, tomas decisiones. Si de verdad lo anhelas, pagas el precio para tener ese manto. Diga conmigo, ese poder. Anhelarlo es una intención, pero tomarlo es una decisión. Y muchos cristianos no tienen poder y viven unas vidas conformistas, mediocres, limitadas, frustradas. No porque Dios no les quiera dar el manto está ahí, pero ellos no pasan de la intención de tenerlo. Y no toman la decisión de tomarlo. ¿Quieres poder de Dios? Está listo. Pero tú tienes que tomarlo. Tú tienes que tomarlo. Porque si no lo tomas, te vas a conformar a una experiencia del manto de otro. Y nunca vas a experimentar una transferencia de tu propio manto. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Pastor, ¿y si no estoy preparado? Si Dios te coloca el manto a disposición, es porque ya cumpliste con la fase de tu preparación. Y Eliseo no dijo, ay, ¿ahora qué hago con este manto? A ver qué hago. Bueno, yo voy a ir a la escuela de los profetas para que me enseñen cómo usarlo. No. ¿Sabes qué tenía que hacer? Pues lo mismo que hizo Elías. Punto. Sal por esa puerta y ve a predicar. ¿Qué? Lo mismo que yo te predico. Ve a orar. ¿Cómo? Igual que como yo oro por ti. Ve a cuidar personas. ¿Cómo? Así como yo te he cuidado a ti. Por eso el apóstol Pablo le dijo a sus discípulos, todo lo que vieron, todo lo que oyeron y todo lo que recibieron de mí, eso es lo que tienen que hacer. Diga al que está a su lado, no tienes que inventar. Ya. No tienes que hacer nada más, sino dar por gracia, como Eliseo, lo que recibiste por gracia de Elías. Punto. Y en la medida que tú comienzas a dar, Dios comienza a multiplicar en ti. En la medida que comienzas a dar, Dios comienza a multiplicar. Se reunió un grupo de personas conmigo en Ohio y me decía, pastor, necesitamos que nos enseñes cómo llegar a ese nivel de revelación. ¿Cómo oras? O sea, es que esa unción, ¿cómo oras? Y sacaron cuadernos, y yo les decía, ¿quieren que les enseñe cómo oro? Sí, ok, dejen esa Biblia ahí, dejen esos cuadernos ahí, cierren sus ojos. Papito, te amo, papi, tú eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por este privilegio de estar aquí, papito, te amo con todas las fuerzas de mi vida, papá. Te amo, papá, te amo. Dime qué quieres que haga hoy por ti. Dime a dónde quieres que vaya. Dime a quién quieres que le hable. Dime qué quieres que le hable, papi, porque te amo. Y solo quiero ser un recipiente en el que puedas depositar tu amor para ellos. Amén y amén. Listo. No, pero pastor, ¿y la música? Y el tiempo de la exaltación, de esto y el tiempo de esto y los 5 pasos para... Le digo, eso es de hombres. Pero cuando tú tienes el manto, tú solo tienes que estar atento de saber cómo usar el manto. Diga conmigo, tomar decisiones. Tomen decisiones, hijos. Muchos ya recogieron el manto porque han recibido. Ustedes ya tienen poder. Yo puedo ver cómo cuando muchos de ustedes se disponen, Dios los puede usar, ya tienen poder. Pero no lo están usando porque no están tomando decisiones. Tomar la unción es una decisión progresiva. Diga conmigo, progresiva. Así como el manto no vino sobre Eliseo, la unción no va a venir sobre ti como una transferencia. Viene como una experiencia, pero Dios coloca delante de ti la oportunidad para que la tomes como una transferencia. Pero para lograrlo, tú tienes que valorar el manto. Tú tienes que valorar la unción. Y nunca vas a valorar la unción si no valoras al Elías que porta la unción. Por eso Eliseo valoraba a Elías, no por ser Elías, sino por el manto que había sobre Elías. Porque en el espíritu Eliseo sabía que algún día ese manto iba a ser de él.
y lo único que él anhelaba es que los demás valoraran el manto de Elías, de Eliseo, como él valoraba el manto de Elías. Valora el manto de la unción. Valora la unción. Valora la unción. Valora la unción. No la contamines con religiosidad. No la contamines con acciones de hombres. No la contamines con, es que yo tengo la unción porque yo oro 8 horas al día. No, eso contamina el manto, porque el manto no opera por tu poder, sino por su poder en ti. Y entre más vacío tú estés, mientras más práctica tú seas, más fácil va a ser depositado, porque la unción representa el tesoro. Tú y yo solo somos el vaso de barro en el cual es depositado ese tesoro. Pero si tú quieres mostrar el vaso como si el vaso fuera el tesoro, le vas a querer quitar valor al tesoro real que va a ser depositado en ese vaso. Por eso Dios necesita vasos de barro que le muestren a esta generación que Él se mueve, no por cómo yo oro, o por cuánto yo ayuno, o por cuánto he estudiado, o por cuántos versículos me conozco. No, Él se mueve porque Él ama a las personas en las que se mueve y encontró a alguien que tuviese la capacidad de dejarse usar por ese amor. Amén. Valora la unción. Valora la unción. No la contamines con religiosidad. Valórala. Segundo paso, diga conmigo, respetarla. Respeta la unción. Respétala, no la uses para lo que Dios no te la entregó. No la uses para hacer algo distinto que agradar a Dios. No uses la unción para hacer cosas que no agradan a Dios. La unción no es para ti, es para otros a través de ti. Respeta la unción. No quieras tú llevarte la gloria. Porque realmente cuando tú eres un portador de la unción, tú no tienes que hacer nada distinto a dejarte usar por Él, a estar conectado con Él. La fuente es Él, tú solo eres el canal. La fuente es Él, tú solo eres el canal. Pero tú no pagas el servicio a la cañería de tu casa. Pagas el servicio al acueducto que te provee el agua que pasa por la cañería. Pero la cañería solo es un recurso. La fuente es el acueducto. Dios es la fuente. Tú y yo somos la cañería por donde pasa el agua. Ahora tú determinas si eres una cañería por donde entra el agua o por donde salen otras cosas. Pero tienes que respetar la unción. Tienes que respetar la unción. Tienes que darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Tienes que respetar a un hombre de unción, a una mujer de unción. Tienes que valorar y respetar. David era el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel, y David tenía unción. Cuando David cogía el arpa, los ambientes eran transformados. Pero nunca se menciona la marca del arpa. ¿O de cuántas cuerdas era? No, porque no era el arpa, era la unción que había sobre David. ¿Y sabes por qué David tenía la unción? Porque la valoraba. Por eso le decía, Señor, quítame lo que quieras, pero nunca quites de mí tu Santo Espíritu, que es la fuente de mi unción. Diga conmigo, relación, no religión. Hay personas que tienen religión, pero no tienen relación. Por eso no son portadores de unción, son imitadores de la unción de otro. Cada vez que Saúl atacaba a David y Dios le colocaba a Saúl de papaya para que David lo atacara, David nunca tocó a Saúl, no por ser Saúl, por el manto. Porque el manto representa unción. Saúl tenía poder de Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra. Pero no lo quería cumplir, pero tenía el poder. Tenía el manto. Por eso tienes que respetar el manto. Tienes que valorar el manto. Y tienes que alejarte de todo lo que pueda quitarle valor y contaminar el manto en tu vida. Hay personas que contaminan tu manto porque no lo valoran y no lo respetan. Aléjate de ellas. Hay personas que quieren ser beneficiarias de tu manto, pero no respetar tu manto. Aléjate de ellas. Hay personas que quieren recibir de tu poder, pero no valoran la fuente de tu poder. Aléjate de ellas. Porque solo te van a venir a utilizar y siempre, diga conmigo, siempre te van a pagar mal.
Porque si no lo valoran a él, no valoran el manto y no te valoran a ti. Si no te respetan a ti, no respetan tu manto y no lo respetan a él. Y si son capaces de pagarle mal a él, ni te digo lo que tú puedes esperar de ellos. Muchos quieren el manto, pero para su beneficio personal. Muchos quieren el manto, pero no están dispuestos a pagar el precio. Diga conmigo, tomarlo. Por eso déjame decirte esta frase. Las decisiones son el precio que se paga por las bendiciones. ¿Alguien quiere bendiciones? Levanta la mano, ¿quién quiere bendiciones? Téngala arriba. Pero de verdad, ¿quién quiere bendiciones? Levante la mano. Téngala ahí arriba. Ok. Ahora, teniéndola arriba, levante la otra los que van a tomar decisiones. Ok. Entonces, una las ideas, un fuerte aplauso porque están entendiendo. Las decisiones son el precio que se paga por las bendiciones. ¿Quieres el manto? Está bien que lo anheles. Diga conmigo, intenciones. Pero cuando Dios lo coloque delante de ti, tienes que tomarlo. Diga conmigo, decisiones. Hay la oportunidad, se abre convocatoria para servir en la iglesia. El Ministerio de Valientes Kids de los niños está abriendo la convocatoria para que los que quieran no cuidar, aquí no cuidamos los niños, aquí bueno, sí los cuidamos, obvio, pero eso no es para lo que abrimos la iglesia infantil. Aquí formamos a los niños, les enseñamos a los niños, instruimos a los niños. Está abierta la puerta, ahí está el manto de la iglesia infantil, ¿quién lo va a tomar? ¡Protocolo! Las personas que con una sonrisa ministran el corazón de los que vienen llegando, que con amabilidad mantienen el orden de la casa. Ahí está el manto de protocolo, ¿quién lo va a usar? Alabanza. Ahí está el manto de la adoración. ¿Quién lo va a tomar? El manto está ahí. El poder de Dios está ahí. Para dar, para servir y para multiplicar. Afuera hay gente que necesita la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? Amén. ¿Y se están manifestando de manera gloriosa allá afuera? El manto del evangelismo está ahí delante de ustedes, ¿lo van a tomar? Para salir a hablar de lo que Dios está haciendo aquí, para salir a hablar de lo que Dios está transformando en tu vida y cómo lo está transformando en tu vida, para salir a romper esquemas religiosos, esquemas de tradiciones, esquemas pseudomorales. Ahí está el manto. ¿A quién le estás hablando allá afuera? Toma el manto. Pero con intenciones jamás vas a ver bendiciones. Porque las bendiciones solo son activadas cuando tomas decisiones. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Y tercero, diga conmigo, usarla. Anhelarla, tomarla y usarla. Necesitamos usar la unción. Muchos la reciben, pero mueren sin usarla. Y no la usan porque la unción necesita ser activada. Uno de los lugares con más unción es el cementerio. Pero lamentablemente la unción quedó represada porque nunca fue activada. Allá en el cementerio, párese frente al cementerio, allá en su ciudad. Imagínese cuántas personas que están allá enterradas tenían poder para transformar vidas y nunca las transformaron. Para escribir libros que nunca escribieron, para abrir iglesias que nunca abrieron, para predicar palabras que nunca predicaron, para ayudar a personas que nunca ayudaron. Y el poder de Dios quedó ahí, pero ellas nunca lo usaron. Para crear empresas que nunca crearon, para activar negocios que nunca activaron, porque tuvieron miedo de tomar decisiones. Hijos, en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: muchachos, ustedes ya fueron llamados, ustedes ya renunciaron a lo que tenían que renunciar, ustedes han sido formados, ahora les falta la transferencia del manto. Y recibirán poder. ¿Y recibirán qué? Poder. ¡Ay, qué tremendo! Unción. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Lo van a usar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, dar, servir y multiplicar.
Él les dijo, ustedes van a recibir el manto de la unción, van a recibir el poder del reino para cumplir su propósito aquí en la tierra. El propósito por el cual los llamé, por el cual los formé, por el cual ustedes renunciaron. Ahora van a recibir el poder. Pero recuerden, van a dar ahí donde están en Jerusalén, van a servir en Jerusalén, pero van a multiplicarlo en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Es decir, van a dar más allá de Jerusalén. Van a servir más allá de Jerusalén. Muchos están pegados a una palabra. Oh, es que Dios me dijo que sería predicador a las naciones, pero no le predica ni al que está al lado en el Transmilenio. Ahora sí quiere que Dios los lleve a trascender fronteras cuando en su cabeza todavía no ha trascendido las que tiene. Lo que vivimos no es suerte, es propósito alineado con activación. Necesitamos entenderlo, hijos. Eliseo entendió que el manto no servía si no se usaba. Y los discípulos también. Cuando Eliseo cogió el manto, antes de admirarlo, tomó la decisión de usarlo. Y no crea, yo a veces me desvelo tarde en la noche pensando, wow, Dios, todo lo que hiciste. Yo salgo de reuniones y me voy y me acuesto y solo digo, Padre, gracias por esa persona a la que le hablaste eso, por esa a la que le dijiste eso, por esa que sanaste, por esa niña que restauraste, por esa persona que bendijiste. O sea, qué tremendo es eso. Hicimos una reunión allá y Dios le dijo a un hombre, hay 3 personas alrededor de tu vida que tienes que sacar inmediatamente porque van a ser un tropiezo para que Dios cumpla su propósito en ti. Y él estaba con la esposa y dijo, qué raro, no. Ok, mijo, entonces siga haciendo lo que se le dé la gana. Y seguimos por aquí. No, mentira, le dije, ok, medita en eso, no hay problema, seguimos. Y ayer me llamó Nacho y me dijo, pastor, ¿se acuerda la persona que usted le dio esa palabra que dijo que no? Hoy me llamó la esposa, que él le tuvo que confesar que estaba haciendo un negocio que ella no sabía, con 3 personas. Y que no pudo resistirse a esa palabra y que se lo confesó a ella. Y que tomaron la decisión de perder lo que ya habían invertido, pero no meterse en ese negocio porque no querían perder lo que Dios les estaba entregando. O sea, eso fueron tantas cosas, hijos, tantas cosas. El punto es ese. Dios se está moviendo, pero necesita vasos de barro. Necesita vasos de barro que dejen la altivez, la soberbia, el egocentrismo y que le hagan creer a la gente que el poder se mueve por ellos. No, el poder no se mueve por ti, el poder se mueve a pesar de ti. Pero la gloria es para Él. Por eso tú tienes que entender, hija, tienes que entender, hijo, que tu responsabilidad es usarlo, no guardarlo. El manto no es para guardarlo, es para usarlo. Habla cada vez que Dios te diga que hables. Visita a quien Dios te pide que visites. Sírvele a quien Dios te pide que sirves. Ve a donde Dios te pide que vayas. Haz lo que Dios te pide que hagas. Da lo que Dios te pide que des. Sirve como Dios te pide que sirvas. Y ve multiplicar lo que Dios quiere multiplicar. Bueno, excelente. El manto es para usarlo, no para lucirlo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esas personas que van y el ungido de Dios, 4 servidores de Él al lado de Él? No se acerque, no lo toque, es que tiene la unción. La unción nunca fue para lucirla. Que yo soy el ungido de la iglesia, cuidado, necesitas hablar conmigo. Ok, no me vas a abrazar, Over, no. Estoy en la unción. Soy yo el que corro a abrazarlo. Over me ve y se cuadra las gafas porque siempre le tuerzo las gafas. Mira, cuando Judas entregó a Jesús, ¿recuerdan allí en Getsemaní? ¿Quién tenía la unción? ¿Jesús o los apóstoles? Jesús. Jesús era el ungido. Pero cuando llegó Judas con todos los soldados romanos, estaban Jesús y los 11. Y los soldados de... Y Judas les tuvo que decir, al que yo le dé el beso, ese es el ungido. ¡Ay, qué tremendo eso! ¿Sabes qué significa? Que Jesús, a pesar de la unción que tenía, se veía igualito a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo, porque la unción no es para lucirla, es para usarla.
qué rico que vayamos juntos y lleguemos todos a un lugar y digan, ¿quién es el pastor? ¿Eres tú, Mauro? ¿Eres tú, Carlitos? ¿Eres tú, Over? Y yo, no, soy yo. Qué lindo que donde yo vaya con mis hijos nos veamos todos iguales. Porque todos tenemos unción, pero no la lucimos. La usamos cuando la tenemos que usar. Bendecimos cuando tenemos que bendecir. Servimos como tenemos que servir. Damos lo que tenemos que dar y vivimos la vida para la cual fuimos llamados a vivir. Qué lindo Jesús, ¿verdad? Él no iba caminando adelante y Pedro, Mateo y Marcos detrás. No, Él estaba con ellos. Se vestía como ellos. Hablaba como ellos. Caminaba como ellos. Pero mira los ungidos de hoy en día. Así no opera la unción. Tu responsabilidad es usarla, pero no usarla para ti, sino usarla para impactar la vida de los que van a venir a ti por causa de Él. Y eso se llama transformación. Eso se llama transformación. Pastor, pero yo en esta condición, pastor, es que yo no he cambiado en esto, no he cambiado en esto y no he cambiado en esto. ¿Cómo le voy a hablar a otros? Háblales de lo que sí has cambiado. Háblales de lo que sí has cambiado. Dales de lo que sí tienes. Y espera que Dios haga algo donde todavía no lo tienes. Porque la unción, recuerda, es progresiva. Y Dios permite que la cizaña crezca junto al trigo. Y cuando sea el tiempo, diga conmigo, cuando sea el tiempo, la arranca. Por eso, todos nosotros tenemos que cargar con cizaña, con cosas negativas en nuestra vida, con áreas que no nos gustan de nuestra vida, hasta cuando sea el tiempo y Dios te diga, suéltalo. Déjala que va a acabar contigo. Esa amistad, esa relación, ese trabajo. El peligro es que cuando llegue el momento de soltar lo que tienes que soltar, no tomes la decisión de soltarlo. Que cuando llegue el momento de dar lo que tengas que dar, estés distraído y no lo des. Pero tienes que entenderlo. Una semilla guardada nunca dará fruto, porque solo crece lo que se usa. Te lo voy a repetir, solo crece lo que se usa. ¿Dónde crece más una semilla? ¿En una vitrina o en la tierra? Pero para que crezca la semilla tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Por eso para muchos es mejor guardarlo en una vitrina para que nunca muera. Muchos tienen dinero guardado en una vitrina y no lo han usado, por eso no han muerto y su economía no ha crecido. Muchos tienen proyectos guardados en una vitrina porque no quieren renunciar a un trabajo, porque no quieren que muera eso seguro. Y por eso ese proyecto no ha crecido. Muchos tienen un ministerio poderoso guardado en una vitrina, porque no quieren abrir su boca y hablar de lo que Dios está haciendo, porque no quieren morir a las apariencias y a la aprobación de la gente. Por eso no ha crecido su ministerio. Solo crece lo que se usa. De al que está a su lado, solo crece lo que se usa. Pastor, o sea que tengo que salir a hablarle a la gente. No, tienes que salir a usar el poder que Dios te dio. Muchos de ustedes no tienen el poder para hablarle a la gente, pero tienen el poder para crear empresa. Y a través de la bendición financiera de su vida, Dios le va a hablar a la gente. Amén. Muchos tienen el poder para ir allá afuera y ser un ejemplo en su trabajo. Y a través de tu forma de hacer las cosas donde Dios te puso, le hablas a la gente. Pero muchos fueron llamados a abrir su boca y predicar de lo que han recibido. ¿Cómo sabes a qué fuiste llamado? Porque hay algo que te impulsa a marcar la diferencia. Y es eso que Dios está haciendo diferente en ti. Es eso que te hace a ti diferente. Pero recuerda, es por causa de lo que Él quiere, no de lo que tú quieres. Diga conmigo, solo crece lo que se usa. Diga al que está a su lado, entonces usa lo que ya tienes. ¿Los discípulos recibieron poder o no recibieron poder? ¡Claro! Lo recibieron. Porque ¿lo anhelaban o no lo anhelaban? ¿Lo tomaron o no lo tomaron?
¿Lo usaron o no lo usaron? Dieron, dice la palabra, que vendían todos sus bienes y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que se siguiera extendiendo el reino. Todos no, los que tenían el don de hacer riquezas. Porque cuando alguien tiene el don de hacer riquezas, ¡uy, qué tremendo! Y usa esas riquezas en beneficio de dar lo que Dios le está pidiendo, se multiplican. Muchos servían en las mesas porque no tenían el don para hacer riquezas, pero tenían el don para servir. Y mientras ellos servían en la casa de Dios, Dios se encargaba que no faltara nada en sus casas. Solo tenían que usarlo. El problema es que lo usaron, dieron lo que tenían que dar, sirvieron como tenían que servir, pero no estaban multiplicando lo que tenían que multiplicar. Y entonces estaban ¿en dónde? En Jerusalén. Y partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. ¿En dónde? En Jerusalén. Y vivían los hermanos juntos en alegría. ¿En dónde? En Jerusalén. Y predicaban y sanaban enfermos. ¿En dónde? Pero Dios les dijo, ustedes tienen que dar y tienen que servir, pero tienen que multiplicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero muchos se quedaron ¿en dónde? Dan, pero un poquito. Sirven, pero con reservas. Y por eso no se ha multiplicado lo que Dios les ha dado. Por eso sigues sobreviviendo de ese negocio. Por eso sigues orando para que no te cancelen ese contrato en ese trabajo. Porque das, porque sirves, pero todavía no multiplicas. Es decir, no has ido más allá de lo que tienes que ir. No has dado más de lo que tienes que dar, ni has servido más de lo que tienes que servir. Solo has hecho lo que tienes que hacer. Y eso es bíblico, pastor. Hechos capítulo 8, versículo 1. En Hechos 1:8, reciben poder para. ¡Ay, qué tremendo! Diga conmigo, poder para. Dios le dijo para qué les entregó el poder, pero no entendieron el para totalmente. Y en Hechos capítulo 8, versículo 1, mira cómo dice la palabra. Fue el momento en que mataron a Esteban, apedrearon a Esteban, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Es que la iglesia tiene que ser perseguida. Escúchame. ¿Para qué? Y fueron todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Esparcidos por las tierras de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Ay, qué tremendo! Eso significa que cuando Dios te da unción y ve en tu corazón disposición, Él te va a multiplicar, ya sea por inspiración o ya sea por trituración. No hay un solo momento de persecución en mi vida que no sea la antesala de la manifestación de una temporada de multiplicación. Y ayer me reuní con algunas de mis hijas para coordinar unos temas de esta semana, y una de ellas me decía, pastor, ella no sabía de qué iba a predicar hoy, pero me decía, pastor, qué impactante cómo Dios te ha llevado a vivir momentos de persecución antes de manifestar una nueva iglesia. ¿Te acuerdas cuando te hicieron esto? Sí, se abrió Cajicá. ¿Te acuerdas cuando vino esa crisis que pensaste que todo se iba a acabar? Sí, se abrió Ciudad Bolívar. ¿Te acuerdas cuando vino eso y te dijeron que se iba a acabar todo, que no iba a haber nada? Se abrió Zipaquirá. Y ahora mira todo lo que te hicieron en esos últimos 3 meses, todo lo que atravesaste, todo lo que va. Y se abrió Ohio. Y ahora entiendo cuando Pablo le decía, es que yo te amo porque yo te he parido con dolor. ¿Cómo no amar la iglesia cuando tú sabes el dolor con el que se gesta? ¿Cómo no iban los discípulos a amar a la gente de Judea, a la gente de Samaria, si experimentaron cuánto Dios los amaba? Tanto que les dijo, yo a ustedes los amo, Pedro, te amo, Pedro, pero te voy a hacer sufrir un poquito para que los aprendas a amar a ellos como yo los amo. Porque a veces Dios tiene que permitirte vivir cosas
para que te ames un poquito menos a ti y los ames más a ellos, como Dios los ama. Por inspiración o por trituración. Pero mira qué tremendo. Al final la unción de Pedro se multiplicó o no se multiplicó. Se multiplicó. Y eso es lo que viene para esta iglesia. Tiempo de multiplicación. Y mira qué tremendo, empatamos con el mes de mayo. ¿Y sabes cuál es el tema del mes de mayo? Una iglesia inimaginable. Este era el mes de la unción, el mes pasado fue el mes del reino, pero es que tenías que entender reino para entender unción, pero tenías que entender unción para entender el propósito que tiene contigo como iglesia. Diga el que está a un lado, lo que se viene es tremendo. Por eso, para que grabes ahí en tu Facebook, lo que no vives por inspiración, lo tendrás que vivir por trituración. Pastor, están hablando mal de mí, pastor, me están juzgando, pastor, me están haciendo el cajón en el trabajo. ¿Será que es que Dios necesita que te muevas a donde por inspiración no te quisiste mover? ¿Que sueltes lo que por inspiración no quisiste soltar? ¿Que tomes la decisión que por inspiración no quisiste tomar? Como dijo el profeta Raúl Gasca, después no digan que no les avisamos. Hoy hay personas aquí que han recibido mucho. Hijos, ustedes han recibido mucho, pero han usado poco. Porque todavía siguen amando su propósito, el que ya tendrían que haber soltado. Y por eso todavía no aman lo suficiente el propósito de Dios por el cual los ha llamado. Todavía muchos de ustedes vienen buscando la unción para satisfacer intereses personales y no para cumplir propósitos celestiales. Pero no hay uno solo de ustedes que no pueda decir, o que pueda decir, que no ha recibido mucho de Dios en esta casa. Ayer me hicieron prometer 5 familias que volví en agosto. Y ya me armaron un plan lo más de chévere para manipularme para que volviera en diciembre. Y lo peor es que voy a volver en diciembre. Y quieren que esté allá cada 3 meses, cada 4 meses. Y Magali me llamó ayer y me dijo, pastor, hablamos el lunes porque necesito que venga. Y vamos a comenzar con Magali. Hay cosas en San Antonio, hay cosas tremendas. La gente allá afuera anhela tanto lo que hay aquí. Pero muchos de ustedes no lo usan. No lo usan. Por eso hoy Dios me envía a decirte, no necesitas más unción, necesitas más decisión. No necesitas más unción, porque si hay algo en esta casa es unción. De verdad, si hay algo en esta casa es poder de Dios. Mira, una consejería en esta casa es poder de Dios, no solo conmigo, con mis hijos ministeriales, con los líderes de los ministerios también. Toda consejería de esta casa es poder de Dios, toda predicación es poder de Dios. Ayer llegué, pero llegué tan cansado, estaba desde las 2 de la mañana levantado y me acosté a la 1. Y todo el día viajando, pero llegué, me bañé, me cambié, porque Mayrita me había agendado para dictar una charla de la escuela de familias. Pero fue poderosísima esa charla, poderosísima. Porque hay unción, en esta casa hay unción, y mucha unción. Por eso tú no necesitas más unción, tú necesitas más decisión. Dejar de dudar tanto. Dejar de poner tantos pretextos, tantas justificaciones, tantas excusas y comenzar a tomar más decisiones. Por eso yo quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿Realmente tú anhelas recibir la unción? ¿Realmente tú anhelas recibir poder de Dios para cumplir un propósito aquí en la tierra? Porque en la vida de muchos parece que solo quisieran venir a una iglesia. Darle continuidad a una tradición religiosa que comenzó en el catolicismo y que con mucho respeto para algunas personas, no solo en esta iglesia, en la mayoría de iglesias cristianas o en todas, les daría lo mismo volver a la iglesia católica que venir a la iglesia cristiana, porque solo siguen una tradición. Pero no están haciendo nada por ser diferentes, no están haciendo nada por cambiar la historia, no están haciendo nada por ser transformados.
Aquí no se trata de quién es mejor, porque nosotros no somos mejor que otros, pero sí tenemos que ser diferentes. Sí tenemos que ser diferentes. Sí, diga conmigo, imperfectos, pero diferentes. Entonces la pregunta es, ¿realmente anhelas poder de Dios para cumplir un propósito en esta tierra? Más allá de simplemente congregarte, más allá que simplemente tener una religión sobre tus lomos, una etiqueta en tu frente, pues quiero decirte que la unción está aquí y solo tienes que tomarla. Tu llamado está intacto, pero tienes que atenderlo. No puedes seguir dando vueltas pensando que eso no es para ti. Que eres demasiado imperfecta, que tu vida es demasiado imperfecta como para que Dios te pueda usar. Y así como dice la tía Genoveva, ¿y para la muestra? Si pidieran mi hoja de vida, creo que sería de los primeros descartados para ser pastor de una iglesia. ¿Te imaginas si pidieran la hoja de vida de David? Es más, el cargo se lo darían a Saúl. Probablemente el cargo se lo habrían dado a Absalón. Por eso la gente del mundo se mueve por méritos, pero la gente del cielo se mueve por unción. Tú no tienes méritos para ser un instrumento de Dios, pero en esta casa tienes la unción para poder serlo. Solo tienes que tomarla. Solo tienes que tomarla. Pero no podemos entrar al mes de una iglesia inimaginable, a la temporada en la que se va a activar una iglesia inimaginable sin unción. No puedes entrar. Y si Dios te trajo en este mes a esta casa, es porque tenías que escuchar esta palabra, porque Dios no te ha descartado. Rafa, Dios no te ha descartado, mi hijo. Sigues intacto en los planes de Él, pero necesitabas escuchar esto. Yo te escogí y no te deseché. Yo te puse nombre porque tú eres mío, tú eres mi hijo. Y no eres Rafael, eres mi hijo. Eres mi hijo, dice el Señor. Pero tienes que tomarla. Tienes que tomar decisiones con lo que Dios te ha entregado en esta casa. Porque sí hay unción, pero tenías que tomarla. Hasta ahora la gran mayoría de ustedes ha tenido una experiencia con la unción de esta casa. Pero hoy Dios quiere que ustedes experimenten una transferencia de unción en esta casa. Y quiero declarar proféticamente esta palabra del libro de Números capítulo 11, verso 17. Y fue lo que me dijo Dios que iba a pasar en esta mañana. Y me dijo Dios, Ever, yo descenderé allí a senda de valientes y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Yo soy consciente de mis limitaciones. Por eso yo quiero cuidarlos a ustedes, pero que ustedes se levanten en la unción y en el poder del Espíritu Santo para que ustedes cuiden a los otros 1000 que van a llegar detrás de ustedes. Que ustedes cuiden a los que están afuera, que ustedes impacten a los que están afuera, que ustedes sean los que levanten esta casa, que ustedes sean los que me digan, pastor, encontramos otra bodega, pastor, encontramos otras sillas, pastor, queremos predicar, pastor, queremos hacer, pastor, trajimos 10 personas, pastor, vamos a abrir una reunión con 15 familias, pastor. Porque hasta este momento lo había hecho yo, en la unción que Dios me dio. Pero de aquí en adelante, lo van a hacer ustedes. Mientras yo sigo cuidándolos con la unción que Dios me dio. Recuerden, Dios me dijo que para esta nueva temporada yo ya no iba a liderar personas, iba a formar líderes. Por eso tienes que entender cuál es tu posición en esta casa. Dios te trajo aquí para levantarte, para levantarte. Los pronósticos de los hombres te tumbaron. Los pronósticos de los hombres te dijeron que nunca serías, querido Héctor, que nunca lograrías llegar a ser, que no tenías los requisitos porque tienes un corazón que refleja el carácter de Dios, pero ellos querían un carisma que reflejara el carácter de hombres. Pero es por tu corazón y no por tu carisma que yo te traje a esta casa, dice el Señor, porque yo reconozco tu pastorado, dice el Señor, porque yo te elegí, yo te escogí
y yo tengo planes contigo. Por eso estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para comenzar a vivir el propósito correcto, hijo. Te bendigo, negro. Escúchame, diga conmigo, este es el tiempo. Vamos a llevar juntos la carga del pueblo. Yo me comprometo con llevar la carga de ustedes, pero ustedes se comprometen con llevar la carga de los que vienen detrás de ustedes. Y vamos a hacer la iglesia que Cristo quiere que sea.